nos han querido vender la idea de que Alberto Fujimori llegó a Palacio de Gobierno con una mano atrás y una mano adelante, ¿no? Un hombre pobre, ¿no? Y que ganaba 2.000 soles al mes. Tanto Alberto Fujimori como Susana Higuchi eran profesionales de éxito. Tal es así que el presidente Fujimori llegó a ser rector de una de nuestras universidades y además presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Eran empresarios de éxito. Habían puesto una de las academias más prestigiosas de la época y que sobrevive en la actualidad, que es la Academia Wisconsin. Eran propietarios de la constructora Fuji. La constructora Fuji en esa época llegó a construir 30 edificios. Adicionalmente, y es un tema que le gusta repetirlo al presidente Fujimori, tenían un negocio de pinos. Eran inversionistas de éxito. Tenían comprados en Lima 10 inmuebles. Uno de esos inmuebles es Pinerolo. En conversaciones con Keiko ha revelado que su mamá le confirmó que para afrontar el proyecto familiar de educar a los hijos en el extranjero, y no solamente por el tema de darle una educación de nivel superior, sino por el tema de seguridad. Y para esto llegan a tener, antes de entrar a Palacio de Gobierno, llegan a ahorrar $206.000. Y existe una donación del abuelo materno, $100.000. Los ahorros familiares para afrontar el proyecto de educar a los hijos en el extranjero asciende a $306.000. El presidente Fujimori solicita en el Perú, en Lima, a su amigo Antonio Paucar, que también fue ministro de Transporte y que es un empresario de éxito, es un hombre con dinero, le solicita que le preste en 3 oportunidades $50.000. Antonio Paucar le presta 50, después 50 y finalmente 50 adicionales que suman $150.000. ¿Para qué? Para lo que dijo Antonio Paucar ante el Congreso de la República, que ese cheque de $150.000 lo recibió en calidad de devolución de los importes que prestó en diferentes oportunidades, en 3 oportunidades, al expresidente para sufragar la educación de sus hijos. Y ya tenemos un dato concreto para entrar en el tema de fondo. Los famosos $150.000, y después para cancelarle a Paucar le pide prestados a su hermano. Ángel Páez, con la lógica caviar de siempre, que Alberto Fujimori había recibido 3 cheques por un valor, una suma total de $175.648. Y dice, si los recibió y esos cheques venían del Japón, o sea, solo por haber venido del Japón, él dice, era plata de las donaciones. Efectivamente, existieron 3 cheques. Un cheque por $150.000. Un segundo cheque por $11.300 y un tercer cheque por $14.248. Es cierto, los 3 cheques existieron. Los 3 cheques venían del Japón. ¿Quién enviaba los cheques? Era la señora Rosa Fujimori, que es la hermana del presidente, y Víctor Aritomi, que es su esposo, cuñado del presidente y que a la vez era nuestro embajador en el Japón. O sea, con estos elementos monta Páez una calumnia. Pero volviendo al informe Townsend, ¿no? El informe Townsend encuentra, ya no en el rubro Alberto Fujimori, sino en el rubro Rosa Fujimori, porque también le investigaron,
nos explica que estos cheques habían sido girados el 26 de septiembre del año 96, pero procedían de la cancelación de un depósito bancario a plazos a nombre del matrimonio. Dichos fondos tuvieron su origen en la venta del inmueble perteneciente a dicha sociedad conyugal, a los esposos Víctor Aritomi y Rosa Fujimori, que estaba ubicado en el Jirón Cusco 435-443 del Cercado de Lima. Fue realizada el 28 de septiembre del año 95. Venta válida, registrada ante la SUNAR, hecha a través de notario público y por consiguiente tan válida como la venta de la propiedad de Pinerolo. El matrimonio de Víctor Aritomi con Rosa Fujimori, cuando recibe los $275.000, abre dos depósitos. Un depósito de $200.000 y otro depósito de $75.000. Aquí está la suma total. Esto da 275.000. Pero vamos a ver qué es lo que hace el matrimonio Aritomi-Fujimori con su dinero. Después que abre los dos depósitos, el ingeniero Fujimori les solicita un préstamo. La llama a su hermana y le dice: Rosita, ¿sabes qué? Tengo una deuda. Por favor, necesito que me facilites $150.000, que yo te los cancelo más adelante. La señora, el matrimonio Aritomi Fujimori, cancela el depósito, genera un cheque de $150.000 y se lo envía a su hermano. Ese es el primer cheque que hemos visto y que está acá, ¿no? Ya sabemos de dónde salió y por qué Rosa Fujimori tenía $150.000 disponibles, porque lo tenía en un depósito que cancela, de ahí saca 150 y se lo envía a su hermano. El siguiente depósito lo cancela y emite dos cheques más por $25.648, que están aquí. La suma de estos dos cheques da $25.000 y son los que salen de aquí y son enviados a Lima y entregados al presidente Fujimori y se convierten en una serie de obras que se realizan en la casa materna, que si se hicieron o no se hicieron tampoco viene al tema, porque, como repito, es plata privada, ¿no? De repente lo enviaron y la señora lo gastó en comida para los conejos, semilla para sus plantas, porque la mamá del presidente era una mujer de campo, una mujer de trabajo, ¿no? Y no le gustaba ir a vivir a Palacio, ella prefería estar en su chacra, ¿no? Inclusive, ya como anécdota, ¿no?, al personal de guardaespaldas, que obviamente le correspondía por ser madre del primer mandatario, los hacía trabajar en la chacra, si no, no les daba almuerzo. Les decían: no sean ociosos, van a estar mirándome todo el día, toma tu pana, toma tu pico, ponte a trabajar. Ya sabemos entonces que Alberto Fujimori sí recibió 3 cheques, que uno fue para él y los otros 2 cheques por más o menos $25.000 fueron para hacer obras en la casa materna. El presidente Fujimori vendió una propiedad, un inmueble que estaba a su nombre y que le generó un ingreso de $669.500. Al presidente Fujimori le cancelan la propiedad en 2 partes. Le pagan un primer 50% el 22 de diciembre del año 98, la mitad, $334.750, y le cancelan el 19 de febrero del año siguiente, del 99, el 50% restante. Recordemos que hubo un primer pago el 22 de diciembre por el 50% de la venta, es decir,
334.750. Entonces, el 12 de enero del 98, Alberto Fujimori le envía un cheque a su hermana por $120.000 y le dice: cuando me paguen la segunda parte te cancelo. Si restamos los 334.000, le restamos los 120.000, queda un saldo de 214.750, producto del primer 50% de la venta. Después viene el segundo, ya cancelan la propiedad. Segunda parte, 19 de febrero del 99. Alberto Fujimori recibe 334.000. La diferencia. Con esto quedaba cancelada la propiedad. De los cuales 30.000 sirven para cancelar el préstamo que tenía con su hermana. 120 más 30, 150. Y hermanita, gracias, ya no te debo nada. Y encima me quedan $304.750. Si sumamos los ahorros familiares, si sumamos el préstamo de Antonio Pauca, el saldo del inmueble, el primer saldo del inmueble y el segundo saldo del inmueble, tenemos que Alberto Fujimori en total llegó a tener $975.500 para enfrentar el proyecto de educar a 4 hijos en los Estados Unidos. Si Fujimori llegó a tener $975.500 libres para educar a sus hijos, y según nos ha manifestado y ha demostrado Keiko, los estudios de los 4 hermanos, la alimentación, el alojamiento y los viajes que tuvieron que realizar al Perú y de regreso a Estados Unidos llegaron a $555.900. Alberto Fujimori tenía un techo aparte de $419.600 de la venta del inmueble en Pinerolo. De la primera entrega, del primer 50%, el presidente le entrega a Keiko $80.000. Recuerden que había un saldo, ¿no? Él envió un cheque de 120 y se queda con una diferencia. De esa diferencia, Alberto Fujimori le entrega $80.000 a Keiko y después le entrega $167.000 de la segunda entrega, y Keiko los convierte en un depósito bancario que asciende a $247.000, y que Páez permanentemente dice: pero si Keiko abrió un depósito de $247.000, entonces al presidente no le alcanzaba la plata para pagar sus estudios. Esta plata nunca fue utilizada para pagar la universidad. Pero resten ustedes, esto es lo que el presidente, recuerdan, tenía libre. Al final de pagar todos los estudios le quedaban $419.000. Bueno, le regalamos los $247.000 a Páez y nos quedamos todavía con un saldo a favor de $172.000. O sea, tenía para mandar un hijo más a estudiar a los Estados Unidos.